Ha culminado el segundo partido de la selección española en su participación en la Eurocopa Femenina 2025 y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment destacaremos lo que ha representado esta gran goleada y específicamente lo que puede llegar a representar el camino de la Roja para lo que es, ¿por qué no?, seguir soñando con, diríamos, no solo mejorar, sino la idea de alzar otra vez otro gran título. Con duelos cargados de mucha determinación y grandes protagonistas, por ahora una de las grandes referentes ha sido la selección española de cara a su arranque en esta Eurocopa femenina, en el que a través de dos participaciones o específicamente en dos partidos ha dejado o ha aportado 11 goles, la selección más goleadora de la competición y que cuya, diríamos, validación también representa la idea de por qué ha sido constantemente llamada la favorita a llevarse el título, pero como siempre la idea de poder llegar a ambicionar o lograr grandes réditos siempre llega a un punto, el punto en el que si puedes demostrar estas ambiciones en el campo, y por ahora ello en general es lo que ha tratado de hacer esta selección en el último tiempo. En general, a través de este análisis destacaríamos lo que ha sido su último partido ante la selección de Bélgica, selección que de cara a este duelo ha quedado eliminada, y además de ello el porcentaje de lo que le pueda llegar a representar su último partido en la fase de grupos, y además de ello su clasificación ahora mismo ya básicamente cerca de lo más que matemático a través de los cuartos de final. Con ello, antes de comenzar hablando de este gran duelo, lo que representa para la selección de Montserrat Tomé y además de ello el futuro de la Roja, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy comenzaríamos hablando de estas protagonistas a través de lo que fue el partido en el duelo de 6-2 ante la selección de Bélgica, un duelo realmente prometedor de cara a la premisa demostrada por ambas partes, pero que al final fomentó la segunda victoria de España y un partido realmente entretenido. Y es que lo más característico que vimos por ambas partes fue la idea de poder llegar a promover sus ideas desde el principio del partido. Por parte de la selección española, lo más interesante fue poder llegar a ver un equipo más preponderante de cara a la posesión del balón, algo diríamos más diferencial de lo que vimos ante el primer duelo o el partido debut ante la selección de Portugal, en el que buscaron ser más directas de cara a la línea alta y tratar de ejecutar remates directos. En este caso, ante la selección de Bélgica, con una estructura, diríamos, mucho más fuerte de cara al bloque defensivo y mucha más experiencia a la hora de, por ejemplo, constantemente abroquelar el juego de contraataque y hacer básicamente una muralla para poder llegar a lanzar poco a poco oportunidades de aportar algo más. El partido realmente parecía algo más prometedor. Con ello, en general, por parte de la propuesta de juego por parte de Montserrat Tomé, en general demostró una inquisición bastante interesante a la idea de que las jugadas podrían llegar a ser más largas y el desgaste también, pero con el regreso de Irene Paredes a la línea del bloque defensivo central, y además de ello también teniendo una buena vanguardia a través de Esther González, Claudia Pina y Mariona Calderey en la línea de ataque, se prometía que podría llegar a ser un partido bastante efectivo a la hora de retener la posesión con centrocampistas de alta calidad, por supuesto hablando de Alessia Putellas, Patricia Guijarro y Vicky López, sino también en momentos de necesidad, las tres mencionadas anteriormente, las referentes en ataque. Con ello diríamos que era un planteamiento que buscaba tarde o temprano encontrar la acción correcta para hacer la diferencia. Con ello Alessia Putellas daba la aportación de el gol que debutaba en el segundo partido de la Roja de cara a su participación. Una gran acción y además de ello también adelantándonos un poco, una de las máximas goleadoras de esta Eurocopa y por supuesto de la selección española, siendo acompañada por Esther González. En general el partido ahí parecía que podría llegar a ser poco a poco más meritorio para la selección española y es ahí cuando Bélgica da el golpe y rápidamente a través de una acción de balón parado, a través de Van Hammeret, pueden llegar a contar en el minuto 24, menos de 2 minutos de lo que fue el primer gol de Alessia Putellas para este partido del 1-1 y con ello un duelo que realmente parecía más prometedor. Más adelante encontraríamos que a través de las respuestas de Bélgica, muy cortas, pero que a través de dos acciones representaron 2 remates a puerta y 2 goles, ya encontrábamos el partido 2-2. Más adelante, luego de las acciones de, en este caso, las futbolistas que dieron el debut a España de cara al segundo gol, específicamente hablando de
Claudia Pina más adelante. Ello también representaba que poco a poco tal vez veríamos algo más de interacción de cara al cambio de algunas figuras por parte de España para el segundo tiempo, debido a que a pesar de que el marcador era 2-1 en ese momento, luego de lo que fue el segundo gol, podría llegar a haber posibilidades de que el partido ya demostrara algo más de dominio para la roja y la tranquilidad de que el marcador no cambiaría demasiado. Con ello entraba Aitana Bonmatí y la idea de que también pueda llegar a también articular más minutos de cara a su participación, que realmente los necesita. No es que no haya tenido una mala participación, pero sí se le nota todavía que está tratando de reencontrar su mejor nivel, y en ello tal vez mayor cantidad de minutos será más interesante, probablemente ya que se le ve en un muy buen estado de forma, va a llegar a formar parte del once titular para el último partido de la selección española en esta fase de cuartos de final. Además de ello, también interesante lo que nos deja el contexto en el que por ahora también futbolistas como Irene Paredes llegan bastante bien de cara al margen futbolístico, y con ello una victoria que en general no solo nos deja por ahora un muy buen desarrollo de la línea de ataque, sino una muy buena complementación de lo que son todas las partes involucradas. Ya mencionábamos el mérito de tener una línea ofensiva con Claudia Pina, Esther González y Mariona Caldentey, pero el centro del campo también de la mano de Vicky López también está funcionando bastante bien, y de la mano de tener también cada vez más cerca la mejor disposición en lo futbolístico Aitana Bonmatí, promete seguir creciendo la idea de mayor cantidad de herramientas para suplir las necesidades de cara a los partidos por ejecutar. Diríamos que lo problemático tal vez sería el pequeño bache que deja el margen de sufrir 2 goles, pero teniendo en cuenta que tarde o temprano con este juego de contraataque se demostraría que el bloque defensivo tendría que trabajar más. Bueno, diríamos que es la idea de que poco a poco, con más arraiga esta idea de con básicamente el paso del tiempo seguir creciendo y generando confianza, pueda llegar a ser una característica interesante para las de Motse Tomé. En general, un partido bastante convincente, especialmente por parte de la línea defensiva, con Alexandri y Irene Paredes a la hora de rápidamente ejecutar salida progresiva con el balón, y por supuesto de Irene Paredes a la hora de no solo aportar el segundo gol del partido, sino también aportar algo más de cohesión de cara al bloque defensivo, en el que, por ejemplo, a través de ella se entienden que, aunque fueron muy cortas o muy pocas las acciones de contra de Bélgica, fue ella la que constantemente rompía la línea o cerraba la línea del fuera de juego, y ello en general lo hizo de forma bastante convincente. Con ello, por parte de la Roja, el mérito de que realmente ha hecho un partido sobresaliente, en el que parecía que podría llegar a ser problemático de cara al 2-2, pero en general con la temática de que parecía que tarde o temprano, a través de lo demostrado en el campo, podrías llegar a tener las herramientas y capacidades a través de tus futbolistas de poder llegar a retener un marcador favorable o poder llegar a convertirlo y hacerlo realidad. Básicamente de que tarde o temprano el marcador, a través del trabajo que estabas demostrando, podría llegar a brindarte favorabilidad. Y con ello la idea de que por ahora esta selección española no solo retiene a 2 de las grandes goleadoras de esta Eurocopa, con Esther González, que pudo llegar a marcar un gol, y con ello con los 2 que aportó para el debut ante la selección de Portugal, ya lleva 3. Además de ello, Alessia Putellas, que para el partido ante Portugal marcó 1 y para este pudo llegar a marcar 2. Un gran trabajo por parte de la número 11 de esta selección española, y por supuesto también que sigue representando el gran nivel que ha tenido este final de curso para la futbolista española. Con ello, en general, diríamos que el contexto del equipo también se centra en la idea de poder llegar a seguir generando una dinámica positiva de cara a las entradas y las posibilidades en el banquillo. En general, con Atenea del Castillo, Cristina Martín Prieto y Salma Parayuelo encontramos una muy buena temática de cara a lo que vimos ante Portugal. La idea de que rápidamente generaban conexiones y la idea de que también hacían que el juego volviera a ser más dinámico a la hora de las transiciones. También encontramos debuts interesantes como Leila Wahabi, que tuvo minutos a la hora de entrar por la sustitución de Olga Carmona. Interesante también a la hora de poder llegar a verle también en el campo, una gran futbolista, por supuesto, y la temática de que veremos de cara a esta gran participación y lo que represente ya los futuros partidos de la Roja, que pueda llegar a representar para el 11, específicamente si ante Italia, con el cierre de esta participación en la fase de grupos, centrarán sus esfuerzos en la rotación, en el que, por ejemplo, el ya tener a Aitana Bonmatí al 100% será útil. Veremos
veremos si ello representa que sea titular para ese duelo, sino también en grandes referentes como Catacoy, que recordemos no ha jugado en esta Eurocopa debido a que también se encuentra en fase de dosificación luego de su recuperación en molestias físicas. Con ello, aún así, Adrián Anclares, hay que decir que ha hecho un muy buen papel en general de lo que se le ha pedido. No ha tenido demasiada exigencia, pero por ejemplo, ante Bélgica tuvo 2 o 3 atajadas realmente convincentes de cara a su trabajo. Con ello, por ahora, la portería de España todavía rinde de cara a, por ahora, la suplencia de lo que en general parece que es la titularidad de Catacoy, pero veremos. Adrián Anclares está haciendo un gran trabajo y con ello muy meritorio. Además de ello también el meritorio es el trabajo de la selección española, en el que por ahora, como vemos a continuación, representa que ya con 6 puntos, a pesar de que la selección italiana le pueda llegar a compensar en diferencia, por ejemplo, al ejecutar una goleada ante Portugal, su clasificación ya es matemática y por supuesto también dependiendo de su resultado ante estas dos selecciones en el duelo final, puede llegar a representar que la selección española se mantenga invicta, siendo tal vez la única que pueda llegar a decir ello para la fase final. Además de ello también en rápidas actualizaciones, ya que este duelo lo hacemos previo al arranque del duelo entre Italia y Portugal, destacaríamos que Noruega y Suiza ya son equipos de la segunda ronda, o básicamente de los cuartos de final también, a través de su clasificación matemática. Perdón, solo Noruega, Suiza y Finlandia todavía cuentan con posibilidades matemáticas de acceder. Con ello, en general, vemos que todavía no hemos encontrado una gran sorpresa meritoria por parte de Suiza, pero en general por ahora la certificación de que la selección española todavía cuenta con fuertes chances para seguir siendo la favorita y la idea de que el buen trabajo desempeñado al día de hoy puede llegar a ser la pieza clave para el día de mañana, de seguir ejecutando confianza, de seguir trabajando a la hora de algunos errores en el camino y la idea de seguir mejorándolos y también representando que poco a poco el camino le pueda llegar a dar algo más de enfoque de cara a los cuartos de final de esta Eurocopa femenina. Todavía pendiente a reconocer cuál pueda llegar a ser el equipo que se enfrentará, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el grupo D mantiene un margen muy apretado. Todavía puede llegar a quedar eliminada Francia, Inglaterra o Países Bajos. Además de Gales, por supuesto, todo puede llegar a pasar en este grupo y además de ello, otras sorpresas en varios grupos. Por ello estaremos muy pendientes del recorrido de la Roja de cara a su futuro, en el que por ahora está siendo convincente de cara a la demostración de juego, las actitudes futbolísticas e individuales y además de ello, la ideología y la política que tratan de proponer en el campo. Con ello, en general, un trabajo bastante sostenible y que promete, ¿por qué no?, seguir demostrando un camino muy prometedor, como mencionábamos hace unos instantes. Antes de irnos también, y por supuesto agradeciéndoles el que nos puedan llegar a seguir viendo a través de análisis como estos, les recordamos que también constantemente seguimos el rendimiento de la selección española y la selección inglesa a través de nuestro canal de Twitch en directo, cada uno de estos partidos narrados, hablando de lo mejor de cada uno de los minutos de estas dos selecciones o lo que pueda llegar a deparar el futuro para las mismas. Con ello les dejaremos el enlace, ya que en caso de que nos quieran llegar a acompañar en el ver el camino de estos dos equipos y por supuesto el camino de todo lo que nos deje la Eurocopa femenina. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, esperando que hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.